Al menos 3.000 personas murieron aquí. Como el sitio ahora está abierto al público, estamos presenciando quizás los crímenes de guerra más notorios en la historia humana. Una unidad de guerra biológica encubierta que torturó prisioneros en nombre de la ciencia. Durante 80 años permaneció sellado e intacto. Las autoridades lo desestimaron como un rumor, pero los lugareños insistieron en que algo peligroso había sido encerrado. Generaciones crecieron escuchando historias de una cámara oculta, pero nadie pudo probarlo. Cuando finalmente se forzó la apertura de la bóveda, no había tesoros ni reliquias de Victoria. Lo que había dentro era peor que el oro o las armas. Fueron inyectados con peste bubónica, cólera, bombardeados con intensa radiación, amputaciones para estudiar la pérdida de sangre y otros experimentos horribles. Era evidencia de crímenes tan perturbadores que fueron enterrados fuera de la vista y de la memoria, nunca destinados a ser descubiertos por alguien vivo hoy en día. La puerta sellada que no debería existir. Durante décadas, los aldeanos de un tranquilo asentamiento en la ladera han contado historias sobre algo inusual enterrado profundamente en la tierra. Lo llamaban un muro de hierro, y la historia se transmitía casi como un cuento de fantasmas. Según los residentes mayores, los soldados japoneses estacionados allí durante la guerra habían advertido a los lugareños que se mantuvieran alejados de la pendiente. Los agricultores recordaron haber sido amenazados si trabajaban demasiado cerca del área. Otros dijeron que recordaban haber escuchado explosiones apagadas hacia el final de la guerra, como si algo estuviera siendo enterrado o sellado. Las generaciones más jóvenes a menudo desestimaban estos relatos como exageraciones. Asumían que las historias eran simplemente personas mayores repitiendo temores de la guerra. Cuando finalmente se examinó el sitio, lo que los investigadores encontraron fue mucho más aterrador de lo que nadie esperaba. La estructura no era una simple barrera, era una bóveda, y había sido cerrada con extremo cuidado. Estaba sellada 3 veces, una puerta de acero soldada reforzada con travesaños internos y juntas que habían sido cuidadosamente empaquetadas con arcilla para mantener fuera el agua y la humedad. Esto no era el tipo de construcción hecha en pánico, parecía deliberada y cuidadosamente planeada. Lo que lo hacía aún más extraño era el contexto. En los últimos meses de la guerra, Japón estaba desesperadamente falto de recursos. Se estaba quitando acero de las fábricas, líneas de tren e incluso hogares para construir armas. Sin embargo, aquí, en lugar de fundirse en armas o aviones, toneladas de acero precioso se habían enterrado bajo tierra donde nadie podía usarlo. ¿Por qué una nación hambrienta invertiría tanto en esconder una puerta, a menos que lo que estuviera dentro importara más que la supervivencia? Algunos observadores incluso sugirieron que la puerta misma parecía demasiado moderna para haber sido construida en los años 1940, aunque esta afirmación sigue siendo discutida. Cuando finalmente se abrió la bóveda, el descubrimiento resultó inquietante. Mientras las antorchas quemaban el acero, el aire viciado salió a borbotones. Los testigos dijeron que olía a metal, pero había algo más en el olor que inquietaba a la gente, casi químico. Algunos retrocedieron instintivamente. Otros afirmaron que la estructura crujió como si el suelo resistiera ser abierto. Los historiadores especularon más tarde que Japón a menudo construía instalaciones secretas en colinas remotas para evitar la detección de aviones aliados. Algunos creen que esto podría haber estado relacionado con investigaciones ocultas o almacenamiento vinculado a proyectos de guerra. Los escépticos señalan que no hay registro oficial de tal sitio en los archivos desclasificados. Dicen que los aldeanos podrían tener recuerdos confusos de explosiones y advertencias militares. Si se hizo tanto esfuerzo para enterrar y sellar una sola puerta, la pregunta sigue siendo, ¿qué exactamente se consideró tan peligroso o valioso que tuvo que permanecer oculto durante casi 80 años? Los últimos días del imperio. Una nación ocultando sus pecados. Agosto de 1945. Mientras la Segunda Guerra Mundial llegaba a su horrible fin, no fue solo la caída de un imperio, sino el comienzo de una carrera para borrar lo que se había hecho. A medida que las fuerzas japonesas se retiraban por Asia. Sin embargo, los sueños del Imperio de Japón no durarían. Para recorrer Asia sin oposición, Japón había atacado territorios americanos y europeos. La retirada vino con un patrón de destrucción que parecía menos una derrota, y más como una purga planificada. Documentos desaparecieron, testigos se esfumaron, y enteras instalaciones fueron eliminadas antes de que las tropas aliadas pudieran alcanzarlas. Los movimientos fueron rápidos, metódicos y a menudo violentos. Esto creó un mosaico de silencio que atormentaría a los investigadores durante décadas. En Tokio, la destrucción tomó una forma burocrática y física. Comisarías, ministerios y oficinas gubernamentales alimentaron montañas de papeleo a trituradoras y hornos. Los testigos presenciales informaron más tarde de pasillos llenos de ceniza y fragmentos de papel. Los funcionarios que trabajaron durante la noche dijeron que las máquinas se sobrecalentaron y, al menos en un caso, estallaron en llamas debido a la sobrecarga. El aire en partes de la ciudad llevaba el olor a papel quemado y tinta durante semanas. Algunos historiadores dicen que la magnitud de esta destrucción de papel sugiere que archivos clave que documentan crímenes de guerra fueron borrados deliberadamente y que el registro completo puede que nunca se reconstruya. Otros advierten que las descripciones dramáticas crecieron al ser contadas nuevamente y que algunos relatos posteriores a la guerra pueden haber exagerado el caos.
Fuera de la capital, la purga tenía un rostro humano más brutal. En Seúl y otras ciudades ocupadas, hay informes de que cientos de prisioneros fueron asesinados en un corto periodo de tiempo a medida que se acercaba la rendición. Según algunos relatos, estas ejecuciones estaban destinadas a eliminar a personas que podrían testificar sobre trabajos forzados, abusos y experimentos humanos. Las tumbas de muchos están sin marcar y sus nombres se han perdido. Las personas que sobrevivieron y más tarde intentaron contar lo sucedido, a menudo se encontraron con incredulidad, rechazo o acusaciones de tener un motivo político. Esa negación añadió un sentido de injusticia e ira entre testigos y familias. En Manchuria, donde operaban programas biológicos y médicos, la eliminación era a veces literal. Los residentes locales informaron haber escuchado explosiones y encontrar compuestos antes poblados reducidos a tierra quemada. Varios relatos dicen que los edificios fueron volados mientras los pacientes o personas detenidas permanecían dentro. Estos recuerdos han sido consistentes en muchos testimonios. Sin embargo, los escépticos señalan que quedan pocas ruinas físicas para confirmar todos los detalles. Algunos investigadores advierten que la historia oral debe ser sopesada cuidadosamente contra la falta de estructuras supervivientes. Algunas pruebas no podrían ser destruidas sin perder su valor, por lo que los responsables pueden haber elegido otra solución. Los investigadores creen que se construyeron bóvedas subterráneas y cámaras selladas para ocultar datos, especímenes y tecnología. Muchos ahora sospechan que este sitio sirvió para ese propósito. En lugar de estar destinado a la destrucción, la bóveda puede haber sido diseñada para preservar materiales para su uso posterior. Sin embargo, si ese fuera el plan, ¿por qué ha salido tan poco a la luz en las décadas desde entonces? ¿Fueron reales la mayoría de los sitios rumoreados o son simplemente leyendas? Sin respuestas claras, los investigadores comenzaron a estudiar el diseño en sí, esperando que la arquitectura explicara el propósito, la arquitectura de la paranoia. Esto no era solo un búnker escondido en una ladera. Era una tumba diseñada no solo para sobrevivir a la guerra, sino también al paso del tiempo. Desde la primera mirada al interior, los investigadores vieron que no era un refugio apresurado, había sido planificado y construido con precisión, como si sus constructores pretendieran que el contenido permaneciera seguro durante décadas, quizás más. La primera característica llamativa era el conjunto de cámaras interiores herméticas. Estas no eran paredes ordinarias. Habían sido sellados de maneras que sugerían contención. Algunos ingenieros argumentaron que las cámaras estaban destinadas a bloquear la fuga de gases o patógenos. Otros creían que estaban diseñadas para prevenir la contaminación externa. Cualquiera de las explicaciones era inquietante, ya que tales precauciones implicaban el almacenamiento de algo extremadamente peligroso. Canales de drenaje reforzaban esta impresión. Cortados en ángulos precisos, evitaron que el agua subterránea entrara en la bóveda. En los búnkeres ordinarios, las inundaciones eran comunes y se ignoraban. Aquí se había planificado con anticipación, como si los constructores pretendieran mantener papeles, productos químicos o incluso material biológico perfectamente secos. El suelo aumentaba el misterio. Estaba hecho de losas reforzadas idénticas a las de las bóvedas de los bancos japoneses antes de la guerra, diseñadas para resistir terremotos y bombardeos directos. Colocar tal protección en una estructura rural oculta planteaba preguntas inquietantes. ¿Por qué salvaguardar un sitio que nunca fue destinado a ser atacado o incluso encontrado? El diseño de la bóveda también provocó comparaciones con estructuras europeas. Algunos investigadores notaron similitudes con los búnkeres alemanes para proyectos de armas secretas, sugiriendo que Japón tomó elementos del diseño alemán durante la alianza en tiempos de guerra. Sin embargo, los críticos argumentaron que las similitudes podrían ser coincidencia, resultado de necesidades prácticas compartidas. Sin pruebas, la afirmación de la influencia alemana sigue siendo especulación. Dentro, la bóveda era sofocante e inquietante. Paredes de concreto mantenían el frío, el silencio solo roto por el goteo de agua. Óxido y moho llenaban el aire, y algunos investigadores informaron un ligero olor químico que los ponía incómodos. El costo de la construcción era difícil de ignorar. En los últimos años de la guerra, Japón carecía de recursos. Sin embargo, este sitio consumió enormes cantidades de acero, concreto y mano de obra. Para los observadores posteriores, esto reveló una dura verdad. Proteger lo que estaba oculto importaba más que alimentar a los civiles o abastecer a los soldados. ¿Qué exactamente se colocó adentro que requería tanto secreto y una ingeniería tan determinada? Armas que nunca fueron destinadas a ser encontradas. Dentro de la bóveda, filas de cajas de madera podridas parecían ordinarias hasta que se abrieron las tapas. Lo que los investigadores descubrieron fue aterrador. Los primeros artículos que llamaron la atención fueron carcasas de porcelana con forma de granadas. Al principio, parecían frágiles e inofensivos, pero los informes revelaron su verdadero propósito. Cada uno había sido lleno de pulgas portadoras de la peste, diseñadas para liberar la enfermedad en el momento en que se rompieran. Varios investigadores retrocedieron sorprendidos. Si aún pudieran reconocerse después de semanas de malnutrición, enfermedad, violencia y miedo. Uno murmuró con incredulidad mientras otro negaba con la cabeza, negándose a tocar las conchas. La idea de que éstas podrían haber sido arrojadas en ríos o pozos de agua potable dejó a muchos pálidos y visiblemente perturbados. Otras cajas contenían bidones de metal oxidados marcados con escritura japonesa desvaída. El olor a podredumbre y metal llenaba el aire cuando se abrieron las cajas. Los archivistas más tarde emparejaron las marcas con catálogos antiguos de agentes químicos. Las pruebas mostraron rastros de toxinas degradadas.
Aunque ya no estaban activas, las evidencias confirmaron que los bidones habían almacenado venenos. Algunos miembros del equipo se taparon la boca con asco. Un científico maldijo en voz baja, enfadado por la idea de que estos habían sido diseñados para matar silenciosamente y sin advertencia. El miedo del equipo se profundizó cuando descubrieron prototipos de lanzallamas rudimentarios. Al principio, los dispositivos parecían torpes, pero los ingenieros rápidamente notaron las extrañas válvulas y boquillas. Estos no fueron construidos para proyectar fuego, parecían diseñados para rociar líquido en el aire. La comprensión trajo silencio a la habitación. Un investigador cerró de golpe una tapa y se alejó, con las manos temblorosas. Los demás miraban horrorizados lo que parecían ser máquinas construidas para esparcir productos químicos en lugar de llamas. Archivos desclasificados del cuerpo químico de Estados Unidos de finales de la década de los años 40 del siglo XX confirmaron más tarde que Japón había experimentado con armas biológicas de porcelana. Como la Unidad 731, un evento lleno de horror y experimentación humana completamente más allá de la comprensión moral. Para los investigadores conmocionados, la conexión era aterradora. Ya no era solo una línea en un archivo antiguo. Habían visto la evidencia con sus propios ojos. Algunos lo tomaron como prueba, mientras que otros advirtieron contra sacar conclusiones demasiado rápido. Pero nadie en esa bóveda olvidó lo que habían visto. Las conchas de porcelana, los botes corroídos y los extraños prototipos quedaron con ellos como recordatorios de armas que nunca debieron ser encontradas. En conjunto, los artefactos replantearon la bóveda. La colección sugería planear la propagación deliberada de enfermedades y contaminación química. Durante años, los sobrevivientes habían descrito enfermedades después de caídas extrañas. Muchos descartaron esos recuerdos como rumores, pero la evidencia física les dio un nuevo peso a sus relatos. Algunos investigadores proponen que estos objetos eran prototipos experimentales de un programa más amplio. Algunos creen que la producción en masa pudo haber estado prevista, pero fue interrumpida por el final de la guerra. Otros expertos argumentan que los hallazgos podrían ser pruebas aisladas y no prueba de planes más amplios. Los escépticos enfatizan que los fragmentos corroídos y los dispositivos parciales no pueden por sí solos probar una campaña organizada. El descubrimiento provocó sorpresa, ira y una profunda inquietud. Armas diseñadas para propagar sufrimiento invisible suscitaron indignación moral entre quienes manejaron el material. La sensación de que las vidas humanas habían sido consideradas desechables alimentó llamados a una investigación exhaustiva. Sin embargo, las armas por sí solas podrían ser un capítulo oscuro. Lo que encontraron a continuación haría que se les helara la sangre. El tesoro que no era oro. Durante décadas, la especulación sobre las bóvedas ocultas de la guerra de Japón capturó la imaginación en toda Asia. Según los rumores, estas cámaras selladas no eran simplemente restos militares, sino casas del tesoro llenas de lingotes robados, diamantes y el infame saqueo del lirio dorado. Los aldeanos hablaron de riquezas despojadas de palacios y templos en toda China y el sudeste asiático, escondidas para financiar el regreso de Japón después de la derrota. Los cazadores de tesoros pasaron años esperando descubrir pilas de barras de oro, insignias ceremoniales o artefactos invaluables. Cuando finalmente se abrió esta bóveda, muchos esperaban una fortuna deslumbrante. Lo que encontraron fue algo más frío y mucho más inquietante. Entre los primeros descubrimientos, se encontraron paquetes de libros de contabilidad envueltos en tela encerada. Los libros estaban ordenados, cuidadosamente mantenidos y fechados, aunque su contenido era inquietante por su vaguedad. En lugar de listas de lingotes o inventarios de artefactos, las páginas registraban envíos bajo categorías como especímenes, a menudo divididos en subtipos como el tipo A y el tipo B. No había explicación de lo que significaban estos códigos. Otra entrada recurrente era suministros médicos, pero las cantidades registradas eran demasiado grandes para ser para hospitales normales o unidades de campo. Finalmente, la categoría más críptica apareció repetidamente: carga especial. En lugar de palabras, estas entradas estaban marcadas con símbolos y abreviaturas que solo los iniciados podían entender. El mensaje era claro: cualquiera que fuera el propósito de esta bóveda, no era oro. El verdadero tesoro era la información, la investigación y los materiales que los que están en el poder consideraban más valiosos que los alimentos o la moneda. En un momento en que Japón estaba colapsando y sus ciudadanos pasaban hambre, el oro podría haberse utilizado para comprar suministros o alivio. En cambio, se tomó la decisión de enterrar el conocimiento. Esa decisión reveló prioridades que valoraban los secretos científicos sobre la supervivencia humana. No todos aceptan esta interpretación. Algunos investigadores sugieren que la bóveda podría haber sido un señuelo destinado a engañar a los cazadores de tesoros y desviar la atención de la riqueza real almacenada en otro lugar. Otros argumentan que el lenguaje vago en los registros era una referencia codificada a envíos químicos o biológicos. Los escépticos responden que los exploradores decepcionados podrían haber exagerado el misterio y que una palabra como especímenes podría haberse referido a simples suministros médicos en lugar de pruebas de experimentos humanos. Sin embargo, lo que se hizo innegable fue que los registros dirigieron a los investigadores hacia algo más oscuro que un tesoro: herramientas quirúrgicas que no deberían estar en una bóveda. La siguiente capa de la bóveda reveló instrumentos que dejaron a los investigadores helados. Cuando abrieron las cajas, cuidadosamente envueltas en tela aceitada y selladas en papel encerado, encontraron bisturíes, sierras para huesos, separadores de costillas y jeringas de vidrio. A primera vista, el conjunto parecía un equipo quirúrgico. Pero en ese contexto, se volvió grotesco. Cada herramienta mostraba claras señales de uso.
Los bordes estaban afilados, el acero sin corroer como si alguien se hubiera esforzado mucho por preservarlos. La forma deliberada en que habían sido empacados sugería no almacenamiento, sino preparación, como si estuvieran destinados a ser usados de nuevo. Varios investigadores se echaron hacia atrás al ver lo que había, algunos tapándose la boca, otros susurrando que la sala se sentía más como un quirófano que como una bóveda. Junto a los kits había portaobjetos de vidrio sellados con cera y etiquetados con letra prolija. Algunos todavía contenían fragmentos de tejido que reaccionaron bajo pruebas de tinción simples realizadas en el lugar. Gráficas anatómicas plegadas estaban a su lado, sus notas escritas en un tono clínico y desapegado. Una tabla trazó el deterioro del tejido por exposición a frío extremo. Otra registró el colapso respiratorio con intervalos de tiempo medidos hasta el minuto. Leer las entradas en voz alta dejó la sala pesada de silencio. No sonaban como observaciones científicas, sonaban como experimentos realizados en sujetos vivos. Varios miembros del equipo intercambiaron miradas horrorizadas mientras uno se negó a examinar más los gráficos. Cuando se quitaron los envoltorios, el sonido de metal chocando contra metal resonó en la cámara. La luz del farol se reflejó en los bordes pulidos y arrojó sombras duras en las paredes. El efecto inquietó a todos. La disposición parecía intencional, casi preparada. Algunos lo describieron más tarde como ceremonial, como si los instrumentos hubieran sido guardados con un propósito, esperando que unas manos los recogieran de nuevo. Ese entendimiento generó inmediatamente enojo y disgusto. Los trabajadores que manejaban las cajas las dejaron caer de nuevo con manos temblorosas. La idea de que estas herramientas habían sido cuidadosamente preservadas para su uso continuo dejó al equipo nauseabundo. Para varios, la bóveda ya no se sentía como un sitio de almacenamiento. Se sentía como si hubieran entrado en los restos de un laboratorio diseñado para la crueldad. Cuando escuchó a sus colegas hablar sobre un experimento médico en el que cortaron a 2 chicas mientras aún estaban vivas, una ucraniana y una china. Se convocó a expertos para examinar los materiales. Según los informes, los historiadores médicos y los técnicos forenses notaron similitudes entre estos kits e instrumentos enumerados en los inventarios de laboratorios de tiempos de guerra vinculados a investigaciones en Manchuria. Algunos investigadores creían que las diapositivas selladas con cera se asemejaban a las muestras referenciadas en documentos desclasificados mantenidos en archivos extranjeros. Los investigadores trataron estas comparaciones como pistas, mientras que otros expertos instaron a tener precaución y enfatizaron que la semejanza no es concluyente y requiere una prueba de laboratorio. La presencia combinada de instrumentos quirúrgicos, diapositivas etiquetadas y gráficos clínicos sugiere procedimientos organizados, llevados a cabo bajo condiciones controladas, en lugar de un almacenamiento ordinario de suministros médicos. Algunos investigadores creen que los materiales apuntan a pruebas sistemáticas y observación metódica. Otros advierten que los instrumentos y las diapositivas por sí solos no pueden determinar la intención y que la contaminación o la identificación errónea, después de décadas bajo tierra, puede complicar el análisis. Los escépticos insistieron en realizar pruebas rigurosas antes de llegar a conclusiones definitivas. El peso emocional del hallazgo fue inmediato y fuerte. Aquellos que manejaron los descubrimientos reportaron sentimientos de conmoción, vergüenza y enojo. Algunos sobrevivientes que anteriormente habían dado testimonio expresaron alivio de que apareciera evidencia física. Lo que sucede aquí es, en realidad, mucho más oscuro, para siempre marcado en la historia. La indignación pública aumentó rápidamente cuando se difundió la noticia del hallazgo. Los investigadores se prepararon para buscar más profundamente en la bóveda con cautela profesional y creciente urgencia moral. La sombra de la Unidad 731. En el centro del misterio estaba el secreto de guerra más oscuro de Japón, la Unidad 731, un nombre vinculado a crueldades inimaginables. Oficialmente llamado el Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua, sonaba como un programa creado para proteger a soldados y civiles de enfermedades. En realidad, su propósito era completamente diferente. Fue establecido bajo el mando del Dr. Shiro Ishii para desarrollar armas biológicas y recopilar datos científicos a través de experimentos en seres humanos. El objetivo no era la curación o la prevención, era aprender cómo propagar la peste, el cólera, el ántrax y otros agentes letales, y estudiar en detalle cómo el cuerpo humano se descomponía bajo infección, lesión y condiciones extremas. Unidades móviles realizaron experimentos en toda la región. Prisioneros de territorios ocupados, incluidos hombres, mujeres y niños, fueron forzados a participar en estos experimentos. Los métodos eran brutales y son descritos en testimonios que siguen siendo difíciles de leer. Las personas fueron infectadas deliberadamente con peste, cólera o ántrax, y luego abiertas en vivo para que los investigadores pudieran seguir el desarrollo de las enfermedades en tiempo real. Otros fueron atados afuera en clima congelante hasta que sus extremidades se pusieron negras. Luego fueron diseccionados para estudiar la muerte del tejido. Este experimento fue una locura, las pruebas de congelación. Algunos prisioneros fueron encerrados en cámaras de presión hasta que sus ojos estallaron o fueron obligados a beber agua contaminada para observar cómo se debilitaban. Pruebas de campo liberaron animales infectados en aldeas o envenenaron suministros para seguir cómo colapsaban los civiles. Los sobrevivientes hablaron de gritos, desesperación y el horror de ser tratados como material de prueba. Estos no fueron actos de medicina, sino pasos hacia armas, dejando atrás recuerdos que aún producen conmoción, ira y dolor. Después de que Japón se rindió, la rendición de cuentas tomó un giro inquietante.
Los oficiales de ocupación estadounidenses interrogaron al personal de la Unidad 731 y recopilaron materiales. Los documentos desclasificados muestran que los funcionarios estadounidenses otorgaron inmunidad o indulgencia a cambio de acceso a los datos de investigación. Algunos informes internos describieron la información como altamente valiosa para programas de posguerra. Ese acuerdo dejó a las víctimas sintiéndose traicionadas y contribuyó a décadas de silencio. Algunos historiadores argumentan que no se entregó toda la investigación. Informes sugieren que partes del trabajo, incluidos especímenes, notas o registros, fueron ocultados en Japón. Otros disputan esta afirmación y señalan que las fuerzas aliadas confiscaron archivos extensos en 1945. Los críticos advierten que descubrimientos posteriores podrían representar materiales secundarios en lugar de colecciones centrales. El silencio perduró porque las alianzas de la Guerra Fría desalentaron la exposición, y los sobrevivientes que testificaron a menudo fueron descartados o ignorados. Ese descuido profundizó el trauma y retrasó la justicia. El descubrimiento de la bóveda ahora resuena con esas supresiones anteriores. Algunos creen que su contenido podría revelar evidencia demasiado sensible para divulgar. Otros siguen siendo escépticos. Sin embargo, cuando los investigadores abrieron la última cámara, la negación terminó. La escalofriante cámara final. Detrás de una última puerta de acero se encontraba el corazón de la bóveda. Había permanecido sellada durante 80 años, intacta por cualquier mano humana. Los investigadores se movieron lentamente mientras se cortaban las soldaduras. Durante décadas ha habido rumores, especulaciones y negaciones absolutas. En este momento, todo estaba a punto de ser puesto a prueba de la manera más fría posible. Dentro, filas de estanterías aparecieron a la vista. En ellas había recipientes de vidrio llenos de líquido turbio. Dentro de esos frascos había muestras biológicas preservadas. Algunas contenían órganos, otras fragmentos de tejido, y algunas incluso tenían roedores enteros suspendidos en líquido. Cada frasco tenía una etiqueta, escrita en elegante escritura japonesa, catalogando su contenido. Los investigadores que los manejaron más tarde admitieron que la vista era abrumadora. Estos no eran artefactos al azar, sino especímenes cuidadosamente preservados, preparados con precisión e intención. Junto a los frascos había pilas de registros. Estos no eran listas de suministros militares o libros de contabilidad financiera. En cambio, detallaban experimentos en un lenguaje despojado de humanidad. Había tablas registrando tasas de infección de la peste, notas sobre cuánto tiempo los sujetos soportaban el frío antes de colapsar, y observaciones escalofriantes sobre la supervivencia tras la exposición a diferentes patógenos. No había ambigüedad sobre lo que describían las palabras. Estos eran registros de sufrimiento deliberado, escritos con desapego clínico. La cámara también contenía cajas de madera. Al abrirlas, revelaron restos esqueléticos de animales utilizados en experimentación. Cráneos de perros, monos y otras criaturas se almacenaban como si fueran especímenes en un laboratorio. Para los investigadores, fue una confirmación sombría de lo que los sobrevivientes de la Unidad 731 habían afirmado durante mucho tiempo. Los historiadores que revisaron estos hallazgos señalaron que coincidían con descubrimientos anteriores en Harbin y en Tokio. En esos lugares, los investigadores también habían descubierto esqueletos de animales empacados en cajas, junto con herramientas quirúrgicas, portaobjetos de vidrio y registros escritos a mano de experimentos. Algunos de los huesos todavía tenían cortes limpios, que mostraban una disección deliberada en lugar de descomposición. La repetición en varios sitios dejaba pocas dudas. Esta bóveda no era un almacén aislado. Formaba parte de un sistema más amplio de ocultación, en el que las pruebas de investigación biológica se mantenían ocultas y se conservaban, solo para resurgir décadas después. El mayor impacto fue darse cuenta de que lo que se había conservado aquí nunca fue riqueza. Los verdaderos contenidos eran una cápsula del tiempo de los crímenes médicos más oscuros de Japón. El ejército japonés no había enterrado riquezas. Habían enterrado vergüenza, encerrándola detrás de acero y concreto, como si esperaran que la historia nunca la desenterrara. Una vez que se difundieron las noticias sobre el contenido, los historiadores comenzaron a preguntar hasta qué punto se había mantenido el secreto. Algunos argumentaron que el búnker no fue un esfuerzo aislado, sino parte de un intento calculado para borrar pruebas del trabajo de la Unidad 731. Es la Unidad 731, un evento lleno de horror y experimentación humana completamente más allá. Señalaron pistas en la correspondencia militar, sugiriendo órdenes de ocultar investigaciones y especímenes antes del fin de la guerra. Según algunos informes, los registros insinuaban múltiples proyectos de construcción en los últimos años de la guerra que nunca han sido completamente explicados. Los escépticos, sin embargo, continuaron cuestionando la validez del hallazgo. Algunos sugirieron que el descubrimiento podría haber sido montado, mientras que otros argumentaron que la evidencia podría haber sido exagerada para causar impacto. Sin embargo, a medida que se comparaban las muestras y fotografías con el material ya confirmado en China y Tokio, se hizo más difícil sostener una negación total. La realidad física de las vasijas, los registros y los restos era difícil de disputar. Al final, la cámara obligó a una lúgubre realización. Esto no era un mito. No fue una invención de los teóricos de la conspiración ni una exageración de los sobrevivientes. Era un archivo preservado de crueldad. Y la pregunta más inquietante surgió de manera natural. Si una bóveda podía ocultar horrores de esta magnitud, ¿cuántas más permanecen enterradas bajo el suelo japonés, esperando que alguien las abra?